Escuche, les voy a leer una historia para comenzar. En el siglo XV, en Florencia, Italia, un grupo de artistas observaba un enorme bloque de mármol muy bueno, de 4 metros de altura. ¿Te imaginas ese bloque? Desgraciadamente, había sido estropeado por la mano de un torpe escultor. De hecho, ese escultor que estropeó ese bloque se llamaba Agostino di Duccio. Cuenta la historia que le pegó unos martillazos y lo abandonó en la Catedral de Florencia. Por 40 años, esa pieza de mármol estropeada estuvo abandonada. Todos los que la miraban decían: no se puede sacar nada de él. Pero una mañana, un joven erigió una valla, tapó esa pieza de mármol. Erigió una valla alrededor del bloque abandonado y durante 4 años, se oyó el ruido del cincel tallando la piedra. 4 años se escuchaba martillando ese bloque. Pero nadie podía ver nada porque estaba cubierto. Pero había alguien allí trabajando en ese bloque de mármol estropeado por 4 años. Cuando las tablas se derribaron, los florentinos, maravillados, pudieron contemplar una verdadera obra de arte: la magnífica estatua del David de Miguel Ángel, la que aún hoy es una de las joyas de la ciudad y del arte. De un bloque frío y deforme había surgido, bajo el cincel del maestro, un milagro de belleza. Son muchos los que dicen: malogré mi vida, tallé inhábilmente el mármol de mi destino. Pero hoy Jesucristo dice: dame tu vida destruida, atormentada, miserable, y la transformaré para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dios está dispuesto a hacer una obra de arte aún de los pedazos de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dile a la persona que está allá a tu lado: Dios está dispuesto a hacer una obra de arte aún de los pedazos de tu vida. Si un hombre pudo tomar algo estropeado y convertirlo en una obra de arte, yo creo que nuestro Dios, el creador de los cielos, de la tierra, del mar y de todo lo que en ellos habita, puede transformar vidas estropeadas. ¿Usted lo cree o no? El texto que vamos a tomar hoy como base para nuestro mensaje está en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Y dice de la siguiente manera, vamos a leerlo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Vamos a leerlo juntos, a ver cómo dice. 1, 2, 3. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Esto lo escribió el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Amén. Y dice el apóstol Pablo: estoy persuadido
En otras versiones, como la Nueva Versión Internacional, dice: estoy convencido, sin lugar a dudas, no tengo nada, ni un ápice de duda, estoy seguro. Estaba convencido de algo, ¿verdad? Y estaba convencido de que Dios comenzó en nosotros una buena obra. Diga conmigo: Dios comenzó una obra. Diga a la persona que está a tu lado: Dios comenzó una obra en tu vida. Sin importar cuántos años estuvo tu vida estropeada, dañada y viviendo sin Dios, Dios comenzó una obra. Leíamos que 40 años estuvo este mármol abandonado. ¿Cuántos años estuviste tú sin Dios? Yo en estos días estaba haciendo cuentas. Yo viví 19 años sin Dios. El resto lo he vivido en las manos del Maestro. Algunos conocimos al Señor a esa edad promedio, otros duraron estropeados 30, 40, 50 años. No importa cuánto tiempo haya estado estropeado tu vida, cuando tú pones tu fe en Jesucristo, Dios comienza una obra. Amén. Comienza una obra. Y así como leíamos en la historia que David, Miguel Ángel, para hacer y lograr David, pues puso una separación, lo tapó. Cuando se comienza una obra de construcción se pone algo como esto. ¿Lo han visto ustedes esto en la obra de construcción? ¿Verdad? Las rodean, las inhabilitan el paso. En muchas partes colocan como una lona, y tú no sabes lo que está pasando allá adentro. ¿Cierto que sí? Pero alguien está trabajando, ¿cierto? Se escuchan los carros, se escucha el boleo de martillo, los instrumentos de construcción. Y aunque no podamos ver, algo está pasando allá adentro. Cuando Dios comienza una obra en nosotros, pone algo como esto también. ¿Para qué ponen esto en las construcciones? A ver, el ingeniero que está por ahí, ¿para qué lo ponen, Inge? ¿Para qué? Para que no crucen. Para delimitar, ¿cierto? Pues Dios también empieza a poner unas vallas o unas barreras como estas entre nosotros cuando empieza a trabajar. Primero pone unas vallas a estas entre nosotros y nuestro pasado. Porque ya escuchamos el domingo la prédica que el pasado pues nos molesta en la construcción, ¿verdad? El pasado puede echar a perder muchas cosas en nuestra vida. Pero muchas veces cuando Dios va a empezar a trabajar en nuestras vidas, nos separa de amistades incorrectas, de personas que no nos benefician, personas que pueden estropear esa construcción. Cuando yo conocí al Señor Jesucristo, tenía 19 años. Y lógicamente yo a esa edad tenía mi combo de amigos, de amigotes, con los que hacía maldades, con los que pecaba, con los que tomaba, con los que hacía cosas terribles. Y cuando yo conocí del Señor, pues yo iba a la iglesia, yo conocí solo, ellos no. Pero yo llegaba a estar con ellos y yo me sentía raro ya con ellos, porque ellos hablaban de las prostitutas, del trago, de las mujeres, que hice esto, y yo sentía que yo ya no quería estar más ahí. Pero yo quería que ellos fueran a la iglesia y yo les hablaba de Dios, pero ellos se burlaban de mí.
Entonces en algún momento Dios tuvo que empezar a apartarme de esas amistades, porque esas amistades lo que me hacían era más que todo retroceder. A pesar de que yo quería avanzar, sus conversaciones me hacían retroceder, su compañía me hacía retroceder. Entonces Dios empezó a poner esto para empezar a trabajar en mí. Si tú miras en la Biblia, la mayoría de los hombres que Dios usó, por mucho tiempo se los llevó al desierto, ¿o no? Diga conmigo, separación. Les puso estos límites y los llevó al desierto, y la Biblia dice: los llevaré al desierto para hablarles a su corazón. Entonces Dios nos separa cuando empieza una obra en nosotros. Dios nos aleja de los metiches. Hay gente que se quiere meter en lo que no le importa, ¿cierto? Dios está trabajando y hay gente que se quiere meter donde Dios está trabajando. ¿Está entendiendo? Cuando usted, yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado esos comentarios: ¿usted para qué va a la iglesia? Vea cómo es. Usted le tendría que decir: vea, pare, Dios está trabajando. Amén. Dios está trabajando. Mucha gente se quiere meter donde Dios está trabajando. De hecho, muchas veces queremos nosotros ayudar donde Dios está trabajando y no necesita ayuda. La otra vez había una persona muy querida en la iglesia, una muchacha, y estaba pasando por una dificultad económica muy grave. Y nosotros empezamos a llevarle las canastas del amor, las canastas de mercado, de comida. Pero cuando íbamos a visitarla, su marido estaba ya viendo partidos de televisión así, con la boca abierta. Un vago. Y el tipo se ponía feliz cuando le llevábamos la canasta del mercado, porque para él podía ver más televisión. Ya no tenía que salir a trabajar. Y de un momento a otro nos empezamos a dar cuenta que nosotros, en vez de hacerle un bien a esta muchacha y a este muchacho, lo que le estábamos haciendo era un mal. Porque a lo mejor Dios había puesto estas barreras y había permitido esa situación dentro de su casa, porque necesitaba que hubiera una necesidad que sacara a ese muchacho a trabajar. Pero nosotros nos queríamos meter a ayudar donde Dios estaba trabajando. ¿Se imagina usted cuando que usted vaya a una obra de construcción y usted vea esas cosas y se meta a ayudar? Yo creo que ya lo van a sacar a usted. Usted le dicen: ¿qué hubo, qué? Usted no está contratado, usted no hace parte de esto. Dios empezó una obra en nosotros. Amén. Él empezó un trabajo. Cuando tú llegaste a Jesús, la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas. Dios te mete en esto y empieza a obrar, empieza a trabajar, empieza a darte martillo, empieza a moldearte hasta hacer una obra perfecta en tu vida y en mi vida. Y esa obra tiene una meta, como dice Gálatas 4:19, hasta que Cristo sea formado en nosotros, hasta que la gente vea a Cristo en nosotros. Amén. Esa es la meta. Dios está obrando hasta que la gente vea a Cristo en nosotros. Diga conmigo: estoy convencido, estoy seguro de que Dios empezó una obra en mi vida. Diga a la persona que está a tu lado: yo estoy seguro que Dios empezó un trabajo. Y lo que dice la Biblia en ese versículo dice: el que comenzó en vosotros la buena obra,
la perfeccionará. O sea, no solamente que Dios comenzó, sino que Dios continúa obrando en nosotros. Amén. Que no sea como aquel hombre escultor Agostino Diducio. Le pegó unos martillazos y en el camino la dejó botada porque como que no le cuadró. No. La Biblia dice que cuando Dios comienza una obra con una persona, Dios continúa esa obra. Y todos los días, ¿qué está haciendo Dios en tu vida en este momento? Dios está perfeccionando su obra. ¿Qué está haciendo Dios en mi vida? Dios está perfeccionando su obra. Usted no crea que porque yo ya soy pastor ya estoy terminado, no. Si usted se acerca un poco, podrá ver detalles de mi vida que no están terminados. Lo bueno es que usted tampoco está terminadito. ¿Está entendiendo, amado? Dios está perfeccionando su obra en nosotros. ¿Cómo perfecciona Dios esa obra? Dios la perfecciona. Dios está trabajando en nosotros a través de los problemas y de las pruebas. Dios está obrando. ¿Cuántos dicen amén? Dios está obrando. A uno no le gustan las pruebas, los problemas, pero créame que las pruebas producen paciencia, dice en la Biblia. Los procesos de Dios en el dolor producen madurez y crecimiento. Todas esas situaciones difíciles nos llevan a ser personas más grandes en Dios. Y cuando duele es porque está funcionando, ¿cierto? Cuando usted se mete al gimnasio y empieza a trabajar sus músculos oxidados, empieza a doler, ¿sí o no? ¿Cómo termina usted los primeros días? Molido. ¿Pero por qué está molido? Porque ese esfuerzo está trabajando sus músculos, está fortaleciéndolos. Así es nuestra fe. Dios está perfeccionando esa obra. ¿Se acuerdan la historia que hemos hablado aquí del hombre que Dios le dijo, empuja la roca? ¿Se acuerdan la historia? Y él empezó a empujar la roca una semana, un mes, un año, y la roca no se movió. Y el diablo vino y le dijo, bobo, tonto, ¿qué haces empujando una roca si no se mueve? Y se dejó convencer del diablo, como muchos se dejan convencer, ¿verdad? ¿Yo qué hago? Yo no veo que esté avanzando. Y dejó de empujar. Y Dios vino y le dijo, muchacho, ¿pero por qué no estás empujando la roca como te dije? Y le dijo, porque no se mueve. Y Dios le dije, yo te dije que la empujaras, no te dije que se iba a mover, solamente que empujes. Señor, y si no se va a mover, entonces ¿para qué empujo? Y le dijo, mira tus brazos. Y los brazos estaban fuertes. Mira tus piernas. El propósito no era que se moviera la roca. El propósito era que tú te fortalecieras. Y en algún momento no eres tú, sino que voy a ser yo el que va a mover esa roca. Algunas veces estamos tratando en nuestra vida de mover cosas, de avanzar en nuestra vida, sentimos que no avanzamos. Pensamos que Dios no está orando, pero aún en medio del estanque, de la quietud, del silencio de Dios, Dios está trabajando y Dios está perfeccionando su obra en nuestras vidas. Amén. Así que Dios nos perfecciona a través de las pruebas, de las dificultades. Dios nos perfecciona y nos hace crecer a través de su palabra. La Biblia dice que anhelemos como un bebé recién nacido la palabra de Dios, para que por ella ¿qué? Crezcamos para salvación. Eso lo dice el apóstol Pedro.
Por medio de la palabra tú y yo tenemos crecimiento. Por medio de la palabra Dios está trabajando en nuestras vidas. Cada vez que tú vienes a un lugar como estos, que escuchas la palabra de Dios, Dios está trabajando en ti. Dios trabaja con nosotros a través de su palabra. Cuando lees la Biblia, cuando estudias la palabra, cuando escuchas una predicación, cuando te congregas, Dios está obrando a través de la palabra. Un día, un hombre le escribió a un predicador, a su pastor, le escribió un email. Y escuchen lo que decía ese email. Le dijo: pastor, por 10 años he estado escuchando sus predicaciones. He escuchado posiblemente unos 1000 sermones suyos. Y déjeme decirle que hoy no recuerdo ni uno solo de esos mensajes que usted ha predicado del mes pasado para atrás. No recuerdo ni uno. ¿No será que usted está perdiendo su tiempo al predicar y yo el mío al escucharlo? ¿Qué tal le parece ese razonamiento? Yo no me acuerdo de ninguno de esos sermones que predicó el año pasado, hace 2 años o 3. ¿Será que usted está perdiendo su tiempo y yo el mío? Y el pastor le respondió por el email: querida ovejita, mi esposa ha estado cocinando para mí por 10 años. Probablemente he comido más de 10,000 platos de comida hechos por ella. Hoy día, yo no recuerdo los menús que ella ha cocinado de hace un mes para atrás. Yo no recuerdo qué comí hace un mes, hace 2 meses, hace 3 meses. No recuerdo ni uno solo de los menús que yo he comido. Pero estoy seguro que si no los hubiera comido, estaría desnutrido. Es más, ya hubiera muerto. Así que estoy seguro que ella no ha perdido su tiempo cocinando, ni yo tampoco comiendo. Espero que, sí, escuchen. Espero que haya entendido el mensaje y se siga alimentando a través de la palabra. Escúchame, no estamos perdiendo nuestro tiempo con la palabra de Dios. Jesucristo le dijo a los discípulos: ustedes ya están limpios a través de la palabra que yo les he predicado. Porque aunque tú no lo notes, Dios está trabajando con nosotros a través de cada palabra. Ay, pastor, esos sermones tan duros. Dios tiene un propósito. Ay, esos sermones tan lindos, tan suaves. Dios tiene un propósito. La Biblia dice que según la palabra, la Biblia tiene 3 propósitos: edificar. Algunas veces la Biblia trae exhortación y es fuerte, y algunas veces la Biblia trae consolación. Siempre la Biblia debe traer esas 3, y en una congregación debe haber esos 3 tipos de palabra. Donde solamente hay consolación, pero no hay exhortación, hay un desbalance. Dios trae un balance. Y a través de la exhortación, la edificación y la consolación, Dios está obrando en nuestras vidas. Amén. Entonces escúcheme, lo que dice el apóstol Pablo es: estoy convencido de que Dios los encerró a ustedes y comenzó una buena obra. Y Él está perfeccionando esa obra en ustedes. Esa obra que comenzó un día, todos los días la está perfeccionando. ¿A qué? A través de las pruebas, a través de los problemas, a través de su palabra, a través del diario vivir, en las cosas más insignificantes, cosas que inclusive nosotros pasamos por alto. Dios está obrando en nuestras vidas. ¿Usted lo cree, iglesia? Algunas veces nosotros no sentimos que está pasando nada en nuestra vida.
Nos sentimos como que no tenemos progreso en nuestra vida espiritual. Pero aún en esos momentos, Dios está trabajando. ¿Tú te imaginas? Moisés estuvo 40 años en el desierto apacentando las ovejas de su suegro. ¿Te imaginas 40 años de una vida todos los días? 40 años así, llevando ovejitas para acá, trayéndolas para acá, volviéndolas para acá. Y como que no pasaba nada en 40 años. Pero escúcheme, si algo sabemos es que Dios estaba trabajando esos 40 años. Esos no fueron 40 años perdidos, señores. ¿De dónde tú crees que Moisés sacó toda esa paciencia para pastorear después a 1 millón de personas en un desierto? ¿De dónde la sacó? Dios está orando. En la rutina, Dios está orando. Algunas personas dicen, ay, qué pereza la rutina. Cuando tú entras a un gimnasio, lo primero que te dicen es que necesitas una rutina. Una serie de ejercicios iguales, sostenidos, continuados por algún periodo de tiempo. Todos los días lo mismo. A mí me harta mucho la rutina. A mí no me gusta la rutina. Hay gente que le gusta. Sobre todo a la gente que es muy disciplinada, puede adaptarse fácilmente a eso. Para mí es difícil. Pero yo sé que como no me gusta, como dice la Biblia por ahí, al que no le gustan, o como dice por ahí el adagio popular, al que no le gusta la sopa le dan 2 platos, ¿cierto? Pero yo sé que Dios te está trabajando aún a través de la rutina. Dios está trabajando en cada aspecto de nuestras vidas. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 11, versículo 5, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Amén. No sabemos, en este momento el viento tiene una dirección, no sabemos su dirección. Cuando tú estás esperando un bebé, no tienes ni idea cómo está ocurriendo ese proceso dentro de ese vientre. Y la Biblia dice, así como no sabemos esto, ignoramos la obra de Dios. Ignoramos que Dios sí está trabajando. Ignoramos que Dios sí está perfeccionando su obra. Ignoramos que aún en este momento, mientras que tú estás sentado en esa silla, Dios está haciendo algo contigo y conmigo. Amén. Dios está trabajando contigo y Dios está trabajando conmigo. Contigo al escuchar esto y conmigo al predicártelo. Dios está trabajando. Mira cómo lo dice esta versión, la Nueva Traducción Viviente. Así como no puedes entender el rumbo que toma el viento ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. No sabemos cómo actúa Dios. Dios actúa de maneras impresionantes. Y nadie te puede explicar muchas veces lo que Dios está haciendo en tu vida. Hay gente que me pregunta, pastor, pero llevo tantos años en esta situación, ¿qué pasa? No sé. Dios sabe. Y aunque tú y yo no podamos entender la manera misteriosa como Dios está actuando, Dios está actuando. Y eso es lo que importa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira lo que dice Filipenses 2:13. Pues Dios, esta es la Nueva Traducción Viviente, trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Amén. Dios trabaja en ustedes. Y cuando tú tienes un deseo de orar, cuando tú tienes un deseo de venir a la iglesia, cuando tú tienes un deseo de servirle a Dios en X o Y manera, Dios es el que te está dando el deseo y el poder para que hagas lo que a Él le agrada.
y está trabajando. Dice, Dios trabaja en ustedes. Primera de Juan 5:17, Jesús respondió a gente que le estaba criticando. Mira lo que Jesús le respondió: mi Padre hoy está trabajando, aún hoy está trabajando, y yo también trabajo. Y si tú lees un poco el contexto, te das cuenta que la gente lo estaba criticando porque él estaba haciendo obras el sábado, el día de reposo. Era prohibido trabajar el día de reposo, pero él les estaba diciendo: yo trabajo hasta los días de reposo, yo trabajo los sábados y los domingos también, trabajo de día y trabajo de noche, todo el tiempo estoy trabajando. Y está trabajando Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, conociendo nosotros esta verdad, sabiendo lo que dice la Biblia al respecto de esta obra de construcción que Dios está haciendo en nosotros, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestra parte en esta construcción de Dios? Hay tres cosas muy importantes. Número uno, primero a nosotros nos toca cooperar con el Maestro. Diga conmigo: tengo que cooperar con mi Dios, con esta obra, con la obra que Él empezó en mí. Yo tengo que cooperar. Mira lo que dice la Biblia en Jeremías 18:6. Cuando Dios toma a Jeremías y le dice: yo quiero que vayas a casa del alfarero, y el alfarero estaba trabajando sobre una rueda. Y la Biblia dice que cuando él vio que el alfarero estaba trabajando, vino una palabra de Dios a él y le dijo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. La Biblia dice que nosotros somos barro en manos del alfarero. Y la idea es que cooperemos, seamos un barro que se deje moldear por el Señor. Amén. Amén. Escúchame. Si tú lees ese capítulo de Jeremías 18, dice la Biblia: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. ¿Usted qué cree? ¿Que es que el alfarero no sabe hacer, no sabe trabajar? ¿O será que la calidad del barro estaba frustrando las intenciones del alfarero? Algunas veces, cuando nosotros no cooperamos con el Señor en esta obra, nos echamos a perder en su mano. Y dice la Biblia: y tomó y la hizo de nuevo. Es decir, le toca a uno repetir el proceso. ¿Estamos entendiendo? Cuando uno no coopera con el Señor, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que te quedas en un nivel, te quedas en una misma posición, no avanzas porque el Señor está volviendo a moldearte constantemente. No pasas el desierto. El Señor los tuvo 40 años dando vueltas a ellos en el desierto. 40 años aquí encerrado. Y ya tú verás cuánto tiempo te vas a quedar encerrado en esta obra de construcción, dando vueltas en el mismo lugar porque simplemente tú no quieres cooperar con el hacedor. Amén. Cooperar con el hacedor. Cuando tú no entiendes en lo humano y en lo físico, cuando tú no entiendes un curso, no pasas un curso, te toca repetirlo, ¿sí o no? Así es, igualito. Cuando tú frustras las intenciones del alfarero, él vuelve y te hace de nuevo, vuelve y te hace de nuevo, pero estoy seguro que el que comenzó la buena obra en ti, la está perfeccionando. Así toca volver a arrancar y volver a arrancar, y algunas veces estamos simplemente en el mismo lugar, porque no estamos cooperando con el alfarero. Romanos 12:2 en la versión Palabra de Dios para Todos dice de la siguiente manera: no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable. Escuchen, me gusta mucho esta versión porque dice: dejen que Dios
cambie su vida. Dejen. ¿A qué le suena a usted eso? Dejar. Permitir que Dios obre. Porque hay algo que Dios nos ha dado a nosotros que se llama el libre albedrío. Amén. Dios no viola eso. Dios quiere obrar en tu vida, pero tú tienes que disponerte, amigo. Tienes que dejar que Él te moldee. Si tú te resistes, te quedas allí en este lugar mucho más tiempo, no avanzas. Frustras las intenciones del Señor. Deja que el Señor trabaje. Mira como dice Mateo 23:37. Esta fue una palabra que el Señor le dio a la gente de su época. La lenguaje actual dice: gente de Jerusalén, ustedes matan a los profetas y a los mensajeros que Dios les envía. Muchas veces quise protegerlos, como protege la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero ustedes no me dejaron. ¿Cuántos están viendo que Dios quería hacer algo, pero que ellos no lo dejaron? Dios se quiere cambiar, pero si tú quieres, Él lo hace. Si tú no lo dejas, le atas las manos a Dios. Si tú no cooperas, el cambio no se da. ¿Por qué tú crees que en la iglesia vemos un poco de gente que se queda en la misma posición espiritual, nunca avanza? Y parece que la obra no tiene un progreso. Simplemente es porque no están cooperando con el alfarero. Yo quise hacer algo, pero ustedes no me dejaron. Yo quise ayudarte, pero tú no me dejas. Tú no me dejas. Así que primero hay que cooperar. Hay veces duele, ¿cierto? Como cuando el médico te está examinando, ¿cierto? Te pega con el martillito. ¿Duele? Pero tú tienes que cooperar. Si tú vas donde el médico y el médico te hace preguntas y tú no le dices la verdad, si el médico te quiere ayudar pero tú te niegas a aceptar que estás enfermo, no hay nada que se pueda hacer. Segundo, ¿qué hay que hacer en esta obra de construcción por parte nuestra? No pleitear con Dios, no pelear con el que está trabajando en nosotros. Isaías 45 versículo 9 dice: ¡ay del que pleitea con su hacedor! El tiesto. ¿Qué somos nosotros ahí según ese versículo? Un tiesto. El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Es decir, el barro diciéndole al alfarero lo que tiene que hacer. Peleando con Dios, preguntándole por qué. ¿Cuántos de nosotros muchas veces pasamos por esto? Mira cómo lo dice la versión Palabra de Dios para Todo. Pobre de la vasija de barro que se pone a discutir con el que la hizo. Mira, no pelees con Dios. No discutas con Dios porque Él siempre tiene la razón. Amén. Siendo que es una vasija como cualquier otra. ¿Acaso dice la arcilla al que la trabaja? Mira, ahí está la palabra trabajar. ¿Qué es lo que haces? ¿O no te quedó bien lo que hiciste? Nosotros no le vamos a enseñar a papá a ser hijos. Amén. Dios sabe lo que Él está haciendo. Así que si sabemos que Dios está trabajando en nuestra vida, no nos pongamos a pleitear con Dios. No tiene sentido. Y tercero, nosotros tenemos que orar para que Dios siga orando en nosotros.
Mira lo que dice Isaías 62, 6 al 7, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pongamos ahí Isaías, pongamos ese Hechos 7:51, está bien, dejémoslo ahí. Dice: tercos, duros de corazón y torpes de oído, ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. Mira lo que le estaba diciendo allí Esteban al pueblo: ustedes resisten la obra de Dios. No resistas la obra de Dios. Él tiene razón, Él sabe lo que está haciendo. ¿Ven? Ahora sí, orar porque Dios ore. Isaías 62, 6, mira lo que dice: oh Jerusalén, yo he puesto centinelas en tus murallas. Ellos orarán continuamente, de día y de noche. No descansen ustedes que dirigen sus oraciones al Señor. ¿Cuántos oran aquí al Señor? Mire lo que dice el Señor: no descansen ustedes que dirigen sus oraciones al Señor. Versículo 7: no le den descanso al Señor hasta que termine su obra. Wow, ¿qué le parece ese versículo? Oren ustedes que dirigen sus oraciones al Señor. No descansen de orar hasta que el Señor termine su obra. Es decir, nosotros constantemente tenemos que estarle diciendo al Señor: Dios, obra en mi vida, transfórmame, sigue obrando, y clamando no solamente por la obra que está haciendo en nosotros, sino por la obra que Él está haciendo en otras personas. Pero dice: hasta que Él termine su obra. Dios comenzó una obra. Estamos convencidos de eso, dice el apóstol Pablo. Dios comenzó una obra. Dios la está perfeccionando, pero lo seguro es que Dios va a terminar esa obra en nosotros. ¿Lo cree o no? Vamos a hablar sobre eso. Volvamos a Filipenses 1:6. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. ¿Cuántos saben que Jesús vuelve? Amén. Y dice la Biblia que para cuando Él vuelva, la idea es que esa obra esté ¿qué? Completamente terminada. O sea, si algo nosotros tenemos certeza, es que cuando Dios inicia un proyecto, Él lo termina. Amén. Dios no deja iniciadas cosas, Dios lo termina. Mira a la persona que está ahí a tu lado: Dios va a terminar esa obra en tu vida. Y aun cuando nosotros estemos desanimados, cuando no entendamos, tenemos que recordar que Él prometió que va a terminar esa obra en nuestras vidas. ¿Lo creen? Juan 4, versículo 34, dice la Biblia: Jesucristo dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. A Jesús le gusta terminar lo que el Padre le entrega. Dice que nadie viene a Jesús si el Padre no le trajere a Él. Dios, el Padre, nos trajo a Jesús y Él empezó una obra y Él se deleita, y su voluntad es terminar esa obra en nosotros. Así que cuando nos sentimos incompletos, cuando nos sentimos afligidos por nuestras faltas, por nuestros errores, debemos saber y entender de que Dios está trabajando todavía. Amén. Dile a la persona que está ahí a tu lado: ten paciencia, Dios no ha terminado conmigo. Amén. Dios no ha terminado conmigo, pero tampoco contigo, por lo que veo, ¿cierto? Sin embargo, pongamos el versículo de Filipenses: sin embargo, estoy convencido. Diga conmigo: estoy convencido. Dígalo más fuerte: estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra
en nosotros la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Amén. Dios va a estar perfeccionando su obra en nosotros. Yo le doy gracias a Dios por lo que ha hecho en mi vida. Esta mañana le daba gracias por eso. Recordaba lo que yo era y lo que soy ahora. Y lo que soy ahora simplemente es el resultado de lo que Dios ha estado haciendo por estos años. Lo que tú eres ahora es el resultado de lo que Dios ha ido trabajando. Pudieras estar mucho más adelante, yo también. Pero sin embargo, de algo le podemos dar gracias a Dios, y es que ya no somos lo que un día fuimos. Cuando miramos atrás ya no somos eso. Y decimos, gloria a Dios, Dios ha hecho algo. Dios está haciendo. Y lo que te quiero aconsejar, iglesia, es, para terminar, no echemos a perder lo que Dios ha hecho. Porque ha costado un tiempo llegar hasta donde hemos llegado, ¿o no? Pero tú sabes que en un momentico podríamos dañar muchas cosas que Dios ha hecho. Cuídate ahorita que estamos terminando un año. Termina el año bien. Empieza el año bien. Guarda tu mente, tu corazón, tus ojos, tus sentidos. Guardemos nuestras vidas y valoremos el trabajo que Dios ha hecho hasta ahora. No sea que pasemos otro año volviendo a empezar otra vez. ¿Te imaginas dónde iríamos ya si hubiéramos permitido que Dios nos moldeara más? Si hubiéramos dejado a Dios trabajar en muchas áreas que no le dejamos. Si no nos hubiéramos resistido a la obra del Espíritu Santo. Si hubiéramos orado más por nuestro avance y por la obra del Señor en nuestra vida. Estoy seguro que estaríamos en otro nivel. Sin embargo, aún a pesar de donde estamos y lo que ha pasado en nuestra vida, Dios sigue obrando. Dios empezó una obra. Levante su mano y diga conmigo: yo soy una obra en construcción. Dios no ha terminado conmigo. Dios está trabajando, pero estoy convencido que la obra que Él empezó en mi vida, Él la terminará hasta el día de Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Den un aplauso fuerte.